Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Señor designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: la paz reine en esta casa. Si ahí hay gente que ama la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman, beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya está cerca de ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. Sin embargo, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. El año pasado se cumplían nada menos que 1600 años de la salida de este mundo del sacerdote doctor de la Iglesia Jerónimo de Estridón. Y yo me preguntaba: ¿qué tiene este hombre que han pasado tantos siglos y sigue dando que hablar y sigue suscitando gente que le busca, que le ama, que le pide su intercesión? Me contestaba, releyendo la geografía de Jerónimo de Estridón: tenía a Dios y lo sigue teniendo en la gloria. Un hombre sabio, un lucero que sigue iluminando a la Iglesia con su doctrina y su enseñanza. Imagínense que nace el año 342, allá en Estridón, en Dalmacia, Yugoslavia. Su familia era pudiente, un hombre que se preparó desde muy temprana edad. Desde los 12 años lo envió su padre a Roma para que se preparara en los estudios. Efectivamente, su maestro Elio Donato, el mejor latinista de la época,
le inculcó enseñanzas de gramática, literatura, astronomía, y aprovechando aquella mente, inteligencia prodigiosa de Jerónimo, cuyo nombre era Eusebio, se entregó a conocer ciertamente a los grandes escritores de la antigüedad: Cicerón, Virgilio, Horacio, Quintilián, Homero, Platón. Es un hombre que estudió, aprovechó ese talento que recibió de Dios y se fue llenando de la sabiduría, del conocimiento. Se cuenta que tuvo un sueño que le cambió la vida. Este sueño consiste en lo siguiente: él se lo cuenta en una carta a otra santa, Santa Eustaquia. Soñé que me había muerto y que me tocó comparecer ante el tribunal de Cristo, situación que todos vamos a enfrentar. Y en ese sueño Cristo le dijo a Jerónimo: ¿qué religión profesas? Y este le dijo: soy cristiano católico. Tú no dices la verdad, no eres cristiano católico, porque has aprovechado tus talentos para conocer todo lo que concierne a los paganos y no has dedicado tiempo para conocerme a mí en las Sagradas Escrituras. Y se despertó del sueño. Tanto le marcó aquella escena que le reveló Dios a Jerónimo, que inmediatamente empezó a acercarse a las Sagradas Escrituras. En la iconografía más famosa en estas tierras, representamos al doctor Jerónimo de Estridón en aspecto y en actitud penitencial. Efectivamente, se retiró al desierto, donde él comenzó a pedirle a Dios que le librara de los pecados que le atormentaban. Los mayores pecados que padecía este hombre era el de la sensualidad, es decir, las apetencias de la carne. Su orgullo, su mal carácter, su mal temperamento. Empezó entonces a privarse de los alimentos y a hacer rigurosa penitencia. Se cuenta que estando en esos momentos y estados de rigurosa penitencia, el demonio le hacía y le presentaba en su imaginación los recuerdos de la Roma pagana, donde se le presentaban las fiestas, los bacanales, las orgías, las mujeres semidesnudas bailando ante él. Luego dicen los comentaristas, leyendo estas escenas y episodios de la vida del doctor Jerónimo, y hasta el día de hoy el demonio le sigue bailando ante sus imágenes de esta manera. Yo creo que nosotros, que tenemos el don de la devoción a San Jerónimo, estamos llamados a hacer brillar esa auténtica devoción, don de Dios al doctor de la Iglesia. En nuestros pueblos esta devoción mueve el corazón, alegra el alma. Más en nuestros pueblos y asentamientos indígenas que constatamos en esta tierra de lagos y volcanes, nuestra querida Nicaragua. Allá en Masaya, donde es el patrón oficial, también se le reza y se le baila a Jerónimo de Estridón. Junto a ese pueblo indígena de Monimbó, cuyas fiestas comienzan justamente en estos meses, en estos días, y se extienden hasta tocar con los días dicembrinos,
los días del nacimiento de Jesucristo. Se dice que las fiestas más largas patronales de Nicaragua son en honor a San Jerónimo en la ciudad de Masaya. Siendo la sede episcopal más antigua del país, de la provincia eclesiástica León, creo que también junto a este pueblo indígena de Sutiaba, nace por la predicación de los misioneros, enseñándonos las Sagradas Escrituras, la Biblia, una devoción a Jerónimo de Estridón. Devoción que también en este pueblo leonés y en este pueblo de Sutiaba se constata hasta el día de hoy. Y que estamos llamados los pastores sobre todo a encauzarla, a aprovechar ese diamante que todavía le falta ser pulido para que brille con todo su esplendor en el cariño y en el amor que el pueblo le tiene al doctor San Jerónimo de Estridón. Pongamos los ojos una vez más en los ejemplos de la vida de este hombre. Después de padecer aquellas tentaciones en el desierto, aun cuando estaba en rigurosa penitencia, se cuenta que la superó hasta que tomó una imagen de Cristo clavado en la cruz, que lo mojó con sus lágrimas y le suplicó de todo corazón que le liberara de aquellas pasiones y tendencias desordenadas, enemigas del alma, el demonio, el mundo y la carne. Y fue a raíz de aquella súplica que le hizo al crucificado el doctor Jerónimo, cuando logró disciplinar las tendencias pecaminosas de su carne y de su cuerpo. Se dirigió en verdad al que tenía que hacerlo, pidiendo su auxilio para que le liberara de esas pasiones que yo creo que todos nosotros también padecemos y sentimos. Dicen los estudiosos, si estando el doctor Jerónimo en rigurosa penitencia, allá como un anacoreta en el desierto, fue zarandeado por las tentaciones diabólicas, ¿cómo no vamos a ser nosotros también abofeteados y humillados por Satanás cuando somos incapaces de hacer penitencia? Un verdadero devoto de San Jerónimo es aquel que, dándose cuenta cuáles son las pasiones dominantes en su vida, puede ser la frivolidad, el orgullo, la codicia, la sensualidad, la ira, la envidia. Se acerca a este santo que batalló contra tales tendencias para pedir su socorro y su ayuda. San Jerónimo es famoso por ser el traductor de las Sagradas Escrituras. Y fue nada menos que el Papa Dámaso el que conoce y percibe el talento de este varón, cuando lo llama a él juntamente con los obispos para que le ayude a un concilio el año 372. Dámaso, al haber recibido la renuncia de San Ambrosio de Milán para ser el secretario de aquel concilio, juntamente con los obispos decide llamar a Jerónimo, hombre erudito y sabio, para que hiciera de secretario en aquel concilio, y luego se quedaría también trabajando junto al Papa San Dámaso. Este le encomendó la traducción de la Biblia, ya que el santo hablaba un perfecto y elegante latín. Nos ha legado San Jerónimo comentarios maravillosos, fabulosos de la Sagrada Escritura. Justamente el día de hoy de su fiesta nos pone unos párrafos en cuanto al comentario del libro del gran profeta Isaías. Se dice que San Jerónimo llegó a conocer la Biblia de memoria, y más que conocerla de memoria, también la trataba de hacer vida, asumiendo sobre sí los retos
que le va poniendo cada enseñanza de la Sagrada Escritura. Un aspecto interesante que tenía San Jerónimo era su dureza al corregir los pecados de los demás. Así en Roma se dirigía a la alta clase social, a quien le recriminaba sus pecados, diciéndole lo siguiente: las jóvenes y las doncellas ricas de esta generación se puede decir que tienen 3 manos: la mano derecha, la mano izquierda y la mano de la vanidad en su pintura. Decía también acerca de los muchachos y los varones de su época: los desean hermosos, atléticos como terneros. Y siendo más duro todavía, decía de los señorones ricos de su tiempo: estos papas, o mejor dicho, los padres de familia de las familias de alcurnia en Roma, lucen brillantes, gordos y mantecosos como los marranos listos para la matanza. Imagínense ustedes de qué manera corregía San Jerónimo los pecados de su época. Era fuerte, enérgico, a tal punto que llega a decir uno de los hagiógrafos: si no hubiese hecho penitencia Jerónimo golpeándose el pecho con una piedra hasta sangrarse el mismo, quién sabe si estuviera en los altares, porque era hasta cierto punto violento en sus predicaciones y amonestaciones. ¿Qué podemos nosotros sacar de enseñanza de este hombre doctor de la Iglesia? Ya refería la devoción que del Espíritu Santo hemos recibido. De los predicadores y misioneros, sobre todo en estos pueblos indígenas, no podemos negar que existe también una mezcla de lo que nos han legado nuestros ancestros en la devoción de nuestra fe o la manifestación de nuestra fe, y lo que nos enseña también la Santa Iglesia Católica. Aquí quiero hacer un paréntesis. El Papa Dámaso consultaba a la sabiduría de San Jerónimo y le decía una vez San Jerónimo, hablando de la Iglesia: tu santidad, eres el vicario de Cristo en la tierra. Tú eres esa arca que, como en la época de Noé, el que no se monta en ella, y esa arca es la Iglesia, sucumbe y se pierde para siempre. Porque se aplica también aquello de la Sagrada Escritura, santidad en la Iglesia: el que no recoge contigo, desparrama. ¿Saben ustedes lo que quiero enseñar con este recuerdo de San Jerónimo? Con esta enseñanza: la importancia de permanecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el techo, en la casa, en la familia de la Iglesia Católica. No vamos nosotros a agradar a Cristo buscando cómo saciar la sed y el hambre en cisternas y en piletas contaminadas que no enseñan el contenido de la Biblia como se tiene que enseñar y como lo hace bajo la acción del Espíritu Santo la Iglesia Católica. Este es el depósito de nuestra fe, que aun quienes lo resguardan, si no son celosos con él, ese depósito permanece siempre el mismo, riqueza incalculable que nosotros tenemos que aprender y donde nosotros tenemos que beber y alimentarnos para ser sabios y para ser agradables a los ojos de Dios. En estos días de septiembre, algunos que se llaman cristianos dicen celebrar el Día de la Biblia. Sin embargo, desconocen el historial de esta Sagrada Escritura, que aunque viene de lo alto precisamente porque es verbum Domini, es decir, palabra de Dios, quien la entrega, quien la desmenuza, quien la estudia y quien realiza el compendio de estos libros sagrados es la Santa Iglesia Católica.
O dicho de otra manera, y ojalá me lo entiendan quienes me escuchan, no hay Biblia sin Iglesia Católica. Esto lo supo muy bien San Jerónimo de Estridón. La devoción, vuelvo y retomo, en estos pueblos indígenas, podemos decir que es una sincronía o un sincretismo de aquellos aspectos de la antigüedad en nuestros ancestros a sus ídolos. Me decía un sacerdote hace poco, en medio de esta crisis de la pandemia que estamos viviendo en el mundo: aprovecha para educar a tus fieles en cuanto al verdadero culto y devoción a San Jerónimo. Cuidado se incurre en idolatría. San Jerónimo es un fuerte y poderoso intercesor ante Jesucristo. Pero San Jerónimo es disciplina, austeridad, obediencia a la Iglesia, penitencia, rigurosidad. San Jerónimo no es desenfreno, no es bacanal, no es vulgaridad, no es ebriedad. San Jerónimo es serenidad, prudencia y sabiduría. Yo creo que aquello que comentaba el conocedor de la geografía de San Jerónimo no deja de tener cierta razón. No los meto a todos porque soy testigo que algunos vienen promesantes a bailar en su sano juicio al santo doctor. Y creo que también danzar ante él es realmente necesario para hacer una explosión manifiesta, evidente de nuestra devoción a Jerónimo de Estridón. Personalmente le he bailado también desde niño allá en la ciudad de Masaya. Lo que lamento es que en verdad el demonio se aprovecha para ingerir aquellas sustancias espirituosas o licores que hacen perder los estribos, y se cumple aquello de que los demonios le siguen bailando también a Jerónimo de Estridón. Que estos pueblos indígenas que hemos recibido el evangelio de esos misioneros, y viene a mi mente, ya los referí concretamente dos: Monimbó de Masaya y Sutiaba de León. Sonemos nuestros tambores, nuestros tímbalos, nuestras chirimías y todo aquello que tenemos en honor de la grandeza de Dios que se nos manifestó en la sabiduría y la santidad de tan eximio varón. Pero sobre todo, que sintamos el gozo y la alegría de hacer auténtica comunión con Jesucristo y con su Iglesia. El verdadero gozo lo vamos a sentir como lo sintió Él cuando nos acerquemos al Señor, cuando hagamos una confesión recta y santa y nos acerquemos a recibir la comunión. Termino con otro episodio que se me viene a la mente de mi querido Jerónimo, copatrono del pueblo de Sutiaba. Estando en las cuevas de Belén, en una noche del nacimiento del Hijo de Dios, después que los peregrinos se habían marchado, en la soledad y en el silencio de la noche, se acercó San Jerónimo para venerar el lugar donde se había manifestado en carne mortal Jesucristo nuestro Señor. Se le apareció el niño Dios y le preguntó al doctor Jerónimo: ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Y se cuenta que Jerónimo le dijo: lo tienes todo, mi inteligencia, mi voluntad, mi cariño, mi corazón, mi penitencia, mis estudios. Y el niño, mirándole a los ojos, sonrió y le dijo: ¿solo eso me vas a dar? ¿Y qué quieres más?, le contestó el doctor Jerónimo. Te estoy dando lo más bello y lo más hermoso de mi ser. Y le dice el niño: eso te lo he dado yo a ti. Yo quiero que tú me des lo que es tuyo. ¿Y sabes lo que es muy tuyo?, le dice el niño: tus pecados. Jerónimo se echó a llorar como otro niño y le dice: ciertamente que el loco ha de estar de amor para pedir mis pecados como regalo en tu natalicio. Presentémosle a Jesús nuestras culpas y pecados, para que por los ruegos del doctor de Estridón
copatrono de este pueblo indígena de Sutiaba, suenen los tambores en su honor y sobre todo nos haga merecedor de una auténtica y definitiva conversión. ¡Viva San Jerónimo!